Ok. Ya para dar inicio al seminario voy a presentar a la docente del día de hoy. Ella es Carol Betis, trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología, Ese actual quiero ser perito yo. social Ese diploma quiero ser. forense del Servicio Médico Legal de Arica. Y con eso dicho, le damos el paso a Carol para que inicie su presentación. Gracias. Gracias, Francisca. Hola, ¿me escucho bien? Sí, sí, bastante Sí. bien. Súper. Ya, bueno, lo primero, ¿cierto? Darle la bienvenida, las muchas gracias. Somos 307, menos Francisca y menos yo, personas conectadas, así que un gran público. Me imagino que hay de todos lados, de todas las profesiones, ¿cierto? Pero como bien lo decía Francisca, yo soy trabajadora social. Y la experiencia que les vengo a compartir hoy día tiene que ver más o menos con lo que hago hoy día en mi trabajo actual. Trabajo en el servicio médico legal, donde puedo hacer evaluaciones para Tribunal de Familia y para la Fiscalía, ya en materia de delitos sexuales. Así que por ahí viene un poco el traspaso de conocimiento desde esta jornada. Bueno, lo primero, abusando del espacio, siempre los invito a que si no me siguen en mi cuenta, me puedan seguir, Mediación Peritaje Chile, donde siempre subo las instancias académicas, donde doy cursos, ¿cierto? Comparto datos y algunas veces algunas cosas ahí un poco divertidas. Así que para que sigamos conectados, sobre todo porque después siempre hay dudas, consultas, es una buena instancia y así me ayudan también a crecer en la cuenta. Así que dicho esto, eh, partimos, ¿cierto? Este seminario dura una horita y como bien decía Francisca, yo siempre siento que le pongo mucha diapositiva, así que me estreso si no las paso todas, pero es una pincelada, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con el curso que también he dado en ADIPA sobre el mismo tema de evaluación social en delitos sexuales, ¿ya? Pero acá estamos a puertas al Congreso del 15 de junio. Bueno, lo primero es focalizar, ¿cierto? Y aterrizar este concepto de abuso sexual infantil, ¿cierto? Y la Organización Mundial de la Salud nos indica que vamos a entender por abuso sexual infantil un acto y dinámica de violencia sexual que atenta contra la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, donde básicamente hay un proceso de estimulación sexual, ¿cierto? De un adulto, también puede ser de una persona menor de 18 años, pero con la básica, ¿cierto? Con la premisa de que esta otra persona quiere obtener placer propio, ¿ya? Entonces aquí donde yo hago mi análisis personal y los llamo a reflexionar y entender que el abuso sexual infantil es un tipo de delito en nuestra legislación, ¿ya? Más no toda la dinámica que significa una agresión sexual propiamente tal, ¿ya? Y cuando uno siempre estudia o escucha a otros profes, a otros docentes, a otros relatores, siempre hablamos del ASI, el ASI, el ASI, el ASI, ¿cierto? Como un acrónimo de abuso sexual infantil, pero dejamos fuera a otros delitos, ¿ya? Por ejemplo, al mismo delito de violación, al estupro, ¿cómo se llama? A la exposición, por ejemplo, a pornografía, a la explotación sexual. Entonces, mi llamado es más que hablemos de ASI, como siempre lo hacíamos, pasemos a hablar hoy día de la violencia sexual infantil, ¿ya? Así que parte de como estos nuevos términos que empezamos a usar, así como ya no decimos menores de edad, desde acuerdo a un enfoque de derechos, ¿cierto? Entendiendo que cosificamos a los niños, niñas y adolescentes, también sería súper aportativo, ¿cierto? A no llamar a la dinámica de la agresión sexual solamente abuso sexual infantil, sino más bien violencia. ¿Ya? Porque no haya penetración, porque no haya un nivel de agresión mayor, ¿cierto? No significa que es un acto violento finalmente. ¿Y por qué? Acá vemos a Irene Intevi, que es la autora de estos libritos que están acá abajo, y ella nos indica que el abuso sexual infantil constituye uno de los traumas psíquicos más intensos y las consecuencias de esto son sumamente destructivas para la personalidad, para la estructura, sobre todo cuando esto ocurre en la infancia, porque los infantes están en proceso, ¿cierto?, de formación. Ella hace una comparación entre sufrir, ¿cierto?, ser víctima de un delito sexual a lo que puede significar un balazo
en el aparato psíquico, ¿ya? Esto produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hace muy difícil predecir, ¿cierto?, cómo va a cicatrizar esta herida, ¿ya? Cómo la mente va a actuar en relación a esta reestructuración después de este hecho violento y definitivamente cuáles van a ser las secuelas, ¿ya? Por eso es tan complejo abordar esta dinámica porque no existe un patrón, ¿cierto?, de uno es a uno, si pasa esto, al niño, niña, adolescente le va a pasar esto otro. Hay un abanico de consecuencias, ¿cierto?, de secuelas. Y también va a depender mucho desde la mirada y la posición en la que nosotros estemos, ¿cierto? Los modelos a que nos adscribamos y cómo contemplamos, ¿cierto? Cómo nos acercamos a la violencia sexual infantil. Bueno, Irene Intevi es una psiquiatra y psicóloga argentina que está muy avesada en el tema de las agresiones sexuales, así que es una autora que sí o sí hay que leer si estás en este tema de la evaluación de los delitos. Bueno, desde el trabajo social propiamente tal, evidentemente nuestro enfoque madre, que nos ayuda a entender mucho de los fenómenos que ocurren en las relaciones humanas, definitivamente es el enfoque ecológico, ¿ya? Y acá yo también le pongo, lo acuño con otro modelo que es el sistémico, ¿ya? Entonces, también pasamos de un modelo hoy día llamado ecosistémico, ¿ya? No solamente va a importar la interacción, como acá bien vemos en el dibujo, ¿cierto? En los circulitos, no solo va a importar la relación que se pueda dar a nivel de las diferentes fases, ¿cierto? A nivel individual, a nivel de familia, a lo comunitario y en lo que pasa en nuestro propio país, en la sociedad, sino también desde la teoría de sistema, la cosa que afecta, un problema que afecta a una persona, por ejemplo, a un niño, niña, adolescente en una familia, eso le va a afectar a toda la organización del sistema familiar, ¿ya? Así que en ese sentido el enfoque ecosistémico es una mirada, un enfoque que nos permite relacionarnos, ¿cierto? Y abordar desde el trabajo social, adentrarnos a esta dinámica, ¿ya? Así que bueno, en esta clase no pretendo dar cátedra de lo que es el modelo ecológico ni lo que es el modelo ecosistémico, pero sí me permite asentar, ¿cierto? Desde dónde podemos empezar a mirar la fenomenología de la violencia sexual infantil. Evidentemente vamos a tener factores de riesgo y factores de protección como ocurre en todo fenómeno de las relaciones sociales donde nosotros adentramos y hacemos nuestro trabajo de diagnóstico y nuestro trabajo interventivo. Por el lado izquierdo, ¿cierto? Los factores de riesgo podemos encontrar factores individuales, ya que van a tener que ver propiamente con la víctima, que ahí podemos ver algunos, por ejemplo, haber sido un embarazo no deseado, un hijo que no cumple las expectativas para los adultos, para los cuidadores, si existe algún tipo de discapacidad, si hay alguna enfermedad crónica, si hay trastornos del desarrollo, neurodesarrollo, si hubo algún trastorno de comportamiento en los primeros años de vida del infante, ¿cierto?, de la víctima. A lo mejor hoy día hay somatización o previo a esto también había trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, ya son como estos factores que nosotros decimos que son estáticos, ya nosotros recibimos a la persona, a la víctima en este caso, con estos factores individuales y son cosas que son imposibles de modificar en el sentido de omitirlos, obviarlos o cambiarlos, ya. Si tengo a un niño que está, por ejemplo, con encopresis o eneuresis, es un dato que yo no puedo omitir, ¿cierto? Y no puedo decir, ok, esto lo voy a solucionar, porque el paciente, la víctima, la persona que estamos atendiendo, viene con este dato duro, ¿cierto? Este dato estático, y se convierte en un factor de riesgo para esta situación. Así también podemos encontrar factores familiares, ¿ya? Evidentemente, cuando existen vínculos violentos en la familia, en distinto orden, ¿cierto? Desde los cuidadores hacia los niños, niñas, adolescentes, o entre los mismos progenitores o los adultos que tienen el cuidado, por ejemplo, abuelos, tíos, o en el mismo contexto institucional que puede estar esta víctima. Factores como depresión que pueda tener el cuidador, ¿cierto? Que la familia esté en aislamiento social, que esté deprivado socioculturalmente, que exista antecedentes de violencias previos, los adultos, por ejemplo, haber sido víctima de violencia en contexto de pareja o maltrato en la infancia. Adultos que mantengan dificultad en el manejo del estrés y que esto esté relacionado a la impulsividad. También una normalización o naturalización de la violencia, ¿cierto? Y utilizaba esto principalmente como una práctica de crianza, de corrección, de educación.
Evidentemente ya más ligado a salud mental, si hay antecedentes de consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Y las típicas crisis que se dan dentro del ciclo vital familiar, que pueden ser sucesos estresantes como duelos, separaciones, ¿cierto? Nido vacío y todas esas cositas que nosotros aprendemos en pregrado. Así también podemos encontrar, ¿cierto? Desde el modelo ecológico, factores comunitarios que pueden estar ligados a el lugar donde se enmarca la vivienda finalmente, ¿cierto? Una situación crítica en el entorno comunitario, como por ejemplo un sector de privado, de alto riesgo, donde sepamos que hay antecedentes de delincuencia, de tráfico, de consumo, ¿cierto? Que sea una población muy vulnerable, que hayan condiciones sociosanitarias que no se han solucionado, y además, como lo dice acá la última viñeta, alta tolerancia a las conductas violentas, ya que los problemas se solucionen a través de la violencia. Y por el otro lado, siempre cuando hablamos de factores de riesgo, sí o sí tenemos que hablar de factores de protección, ya porque no tenemos a sujetos que son carentes de algo que los proteja, ¿cierto? Todos tenemos recursos y aunque sean los más mínimos, ¿cierto? Es la luz de esperanza para hacer estos procesos interventivos finalmente. Así que de manera individual, nuevamente, desde lo ecosistémico, podemos decir que el vínculo de apego que pueda existir entre el cuidador y el niño, niña, adolescente, ¿cierto? O no solamente también con los progenitores, sino también con otros terceros significativos, va a ser muy importante si este factor está presente. Por ejemplo, infancia que tenga un crecimiento sano, un desarrollo, ¿cierto? Que las condiciones básicas estén resueltas, ¿cierto? Que estén gratificadas, que no sea un conflicto, por ejemplo, alimentarse, que no sea un conflicto cómo la vivienda, la familia obtiene el agua, por ejemplo, la luz, los propios ingresos. También podemos encontrar, entre comillas, como bien lo dice acá, un temperamento fácil, con buena respuesta a los gestos de contención, es decir, un niño, niña, adolescente que sea asequible, ¿cierto? Más que al contacto físico, porque no todos necesitan de repente un abrazo, que no seque las lágrimas, ¿cierto? O que nos hagan un cariño, sino que sea un trato, ¿cierto? Que el niño o la víctima finalmente pueda ser más asequible al proceso de contención, a que escuche a los profesionales y también en relación a los propios cuidadores que pueda tener la víctima. Aquí pasamos directamente a lo que es la socioeducación, ¿ya? Una persona que en el más amplio sentido de la palabra, que esté súper adherida, que esté en conocimiento de los derechos y los pueda ejercer, va a ser un tremendo factor de protección, ¿ya? Ahí es cuando vemos a familias y a personas, ¿cierto? Vinculadas con servicios sanitarios, que estén insertadas en el sistema escolar y que algunas cositas básicas desde la mirada del trabajo social, como lo sociocomunitario, lo sociohabitacional, lo socioeconómico, esté resuelto. Evidentemente que existan terceros significativos, ¿cierto? Donde la víctima pueda, sean sus referentes confiables, ¿cierto? Sean estos tutores de resiliencia y esto también a veces es extrafamiliar, ¿ya? Puede ser algún amigo, puede ser algún docente, puede ser algún profesional en alguna institución que esté vinculado, así que también ahí hay que relevar esos recursos desde el ámbito individual. Por el lado de la familia, contar con al menos una figura de apego seguro, ¿cierto? Para ambos, la verdad, para el niño, para la víctima y para su propia historia de trayectoria vital, ¿cierto? De los cuidadores. Que exista un vínculo respetuoso, evidentemente ya más ligado al propio ejercicio de las competencias parentales, ¿cierto? Que esto sea, por lo menos si no es el óptimo, que esté en un mínimo, que sea adecuado y que no sea conflictivo en relación al propio ejercicio parental. Familias que estén acompañadas, ¿cierto? Acá tenemos toda la oferta del servicio de protección, donde encontramos a familias que están hoy día ligadas a PRMs, a AFT, a PPF. Así que esos programas también son un recurso, ¿cierto? Para que las familias tengan asesoramiento, para que se acerquen a diferentes dispositivos también y puedan ejercer sus derechos con la misma lógica del factor individual. Ausencia de tensiones causadas por abusos. Ya, evidentemente, cualquier contacto que tengamos desde nuestra trayectoria vital con eventos traumáticos, ¿cierto? Va a ser un factor de protección, ¿cierto? Y acá
Me gusta introducir el tema de las experiencias adversas en la infancia, que es un catálogo, ¿cierto? Una especie de checklist donde casi así, uno a uno, si esto estuvo presente dentro de en tu infancia, lo más probable es que existan complejidades, ¿cierto? En el desarrollo de tu vida, que interfieran en tu naturalidad, ¿cierto? Entonces ahí mientras menos existan estos factores, ¿cierto? La vida, entre comillas, es más fácil, ya cuesta menos, ya. Evidentemente, cuando nos vinculamos con familias que están ligadas a estos eventos, las experiencias adversas en la infancia suelen estar muy, muy presentes. Por ejemplo, reclusión de familiares, violencia, consumo de alcohol y drogas, maltrato, y estos factores van a ser cierto que, no que no se tenga mayor puntaje, pero sí son factores a considerar cuando existen como factor de riesgo y cuando están ausentes pueden ser un factor de protección. Y finalmente a nivel comunitario, ideal estar emplazado, ¿cierto?, en un lugar donde no existan estas cosas que hablábamos recién como factores de riesgo, ¿cierto?, donde no haya adicciones, no haya tráfico, no haya violencia, que exista un sentido de pertenencia hacia la comunidad, que exista organización comunitaria, ¿cierto?, que van a hacer en definitiva que cuando aparezcan estas cosas las personas puedan concurrir a nivel comunitario a estos referentes. ¿Por qué entonces hablamos de lo que la ley dice, ¿cierto? Agresiones sexuales, abuso sexual. ¿Por qué es tan importante y por qué el Estado despliega tantos recursos en esto? Porque la ley lo consagra como un bien jurídico, ¿ya? La indemnidad sexual o la libertad sexual está relacionada con el estado de bienestar que está en cada persona, ¿cierto? En cómo asume su vida sexual, ¿ya? En relación, evidentemente, a la edad. Y, evidentemente, cuando uno es menor de 14 años, sobre todo por la tipificación del delito, uno no está en condiciones de mantener relaciones sexuales, ¿ya? Porque el consentimiento que se entrega está viciado, ¿ya? Entonces, esta relación que uno tiene, esta sensación de bienestar, está relacionada, ¿cierto?, con el desarrollo físico, psíquico, está también homologado al nivel educacional, ¿cierto? Las experiencias de vida que tengamos previas y finalmente, como es un bien protegido desde el derecho, ¿cierto?, desde la ley, nadie lo puede dañar y nadie lo puede perturbar. Entonces, cuando eso pasa precisamente es cuando entra la ley a operar, ¿cierto? Y estamos en condiciones de poner una denuncia, ¿cierto?, por el delito que se haya tipificado. Y desde el otro lado, la medida de protección, cuando el juez de familia evidentemente indica orden de alejamiento, ingreso a algún sistema, ingreso a algún sistema para reparar derechos, ¿cierto? O si esto ya es muy grave, ¿cierto?, al sistema residencial. Eso. Entonces, cuando no somos muy avesados en el tema y no sabemos cómo entonces materializar nuestro acercamiento al tema de la violencia sexual infantil, decimos, pero ¿cómo lo abordo, cierto? Entonces aquí donde yo hago este resumen de cómo podemos entender cómo son las dinámicas que ocurren en relación a la violencia sexual, ¿ya? Y si bien cada uno de ellos tiene una etapa muy específica, los autores, algunos son en conjunto, indican como muchas cosas en relación a cada etapa. Hoy día vengo a hacer un pequeño resumen de qué es lo que son los modelos comprensivos para entender esta fenomenología de las agresiones sexuales, que básicamente son estos 5 que voy a revisar. Entonces, yo siento que es como del más básico al más complejo, ¿ya? El primero se llama Triángulo de la Dinámica Abusiva y su autora, ¿cierto? O es conocido como el Triángulo de Rabasola también, es precisamente por su autora, María Cristina Rabasola. Ella es una médico argentina y ella nos propone que este sistema abusivo se compone de 3 entes básicamente, ¿cierto? Por eso se dice que es un triángulo. Está la persona que es víctima de la agresión sexual, está la persona que abusa y la persona que es abusada, ¿ya? Y ahí se da esta dinámica, ¿cierto? Como esta, entre comillas, relación, donde en el triángulo se insertan estos terceros, y estos terceros es una parte muy importante para comprender, porque podemos decir terceros, claro, puede ser un segundo agresor, pero no, acá puede entrar, la verdad, muchas cosas, incluso hasta nosotros como profesionales, desde lo que conocemos como la victimización secundaria, ¿ya?
Entonces, esta dinámica, este triángulo permite que el abuso se mantenga y se perpetúe, ¿ya? Entonces, inicialmente hay una diada entre el agresor y entre la persona que es agredida, ¿cierto? La cual se mantiene con secretismo, ¿cierto? Con chantaje, con manipulación, con otras cositas que vamos a ver más adelante que la desarrollan otros autores. Pero sin embargo, el tercero también va a ser importante en esto, ¿ya? Y acá es cuando nosotros aprendemos que ante la develación o cuando tomamos conocimiento de un delito sexual, estamos en la obligación, ¿cierto?, de denunciar como funcionarios públicos, como profesionales, desde la ética y más arriba desde la moral, ¿ya? Así que esto permite que este sistema abusivo se interrumpa y de alguna manera se está aportando, ¿cierto?, a que no se perpetúe la dinámica abusiva. En segundo orden tenemos las 4 precondicionantes, que es el nombre del modelo, y este es del autor Finkelhorn. También es conocido como el modelo etiológico, ¿ya? Y esto es de Simon David Finkelhorn, y él es un sociólogo estadounidense. Él nos habla de estos 5, él nos habla de estos 4 precondicionantes. Acá la imagen estaba en inglés en negro, así que lo que está en rojito es como la traducción para que lo podamos entender. Entonces, primero él nos dice que para que la dinámica se perpetúe finalmente en la violencia sexual, tiene que existir en primera base, ¿cierto? En este piso de la escalera, en el primer piso, una motivación del agresor para cometer el delito, ¿ya? No todos tienen esta motivación, ¿ya? Por eso es muy importante también cuando por el otro lado desde la criminología se elevan estos perfiles criminales, ¿cierto? Y se trata de entender y perfilar, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que están con mayor preponderancia a cometer estos delitos, ¿ya? Esta motivación, cuando existen las personas, luego pasamos al segundo nivel de esta escalera, donde se supera esa barrera interna que tiene el agresor para no cometerlo, ¿cierto? Porque no es una cosa como la alimentación, ¿cierto? Yo no todos los días, si tuviese esta motivación, todos los días cometo el delito, pero él plantea que existen ciertas barreras que se superan para que finalmente perpetúe. Y algunas tienen que ver, por ejemplo, con estos famosos gatillantes, ¿ya? El consumo de alcohol, el consumo de drogas, la violencia, el acercamiento que hay con la víctima y todas estas cosas que nosotros a veces decimos, pero ¿cómo? ¿Cierto? Por ejemplo, dejar a los niños y niñas solas, confiar demasiado en la otra persona, o cuando ya existen algunas conductas disruptivas, nosotros no tomar conciencia de que esto podría ser un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, cuando se supera esa barrera, que son internas, se pasa al tercer piso, ¿cierto? Que son la superación de las barreras externas. Por ejemplo, perpetrar el domicilio, ingresar a la habitación, tocar el cuerpo, ¿cómo se podría decir esto? En este otro nivel, quitar la ropa o empezar con el proceso de encantamiento, del hechizo que lo plantean otros autores, para finalmente pasar de esto que tenía en mi mente como agresor a ofender finalmente, ¿cierto? A desarrollar la conducta abusiva. Para finalmente llegar a este cuarto piso, donde existe la resistencia de la víctima ya no se puede oponer, hay una superación, ¿cierto? Y eso tiene que ver principalmente con la dinámica que se da entre la víctima y el agresor, ¿ya? Muchas veces esto puede estar ligado a un lazo familiar, por ejemplo, ¿ya? En el sentido de no poder entender desde la infancia, ¿cierto? Porque esta persona que es familiar, en cualquiera del grado que sea, o esta persona que es amistad, que lo veo tantas veces en casa, que mamá y papá me llevan, que comparto, ¿cierto? Me agrede, ¿ya? Entonces, ahí es cuando finalmente empieza este como proceso en relación a la dinámica abusiva, a esta dinámica, no, a esta diferencia que existe, ¿cierto? A esta asimetría que hay entre la víctima y el victimario, para finalmente perpetrar y cometer, ¿cierto?, el delito en cualquiera de las formas: violación, abuso, exposición a pornografía, explotación sexual, etcétera.
Así entonces, nos encontramos dentro de lo que es Finkelhor, el modelo traumatogénico, ¿ya? Entonces, acá Finkelhor nos dice que estos 4 factores estarían a la base de las dinámicas traumatogénicas. Las personas desarrollan sintomatología y hay una desestructuración en las víctimas. Estas dinámicas, si bien están relacionadas a las agresiones sexuales, no solamente ocurren en esta lógica ya, también podrían ocurrir, por ejemplo, en terrorismo, en violencia, sin la connotación sexual propiamente tal. Pero cuando hay una conjugación de estas 4 variables dentro de la dinámica es cuando vemos el desarrollo de la violencia sexual infantil, ¿ya? Por lo tanto, cuando es dentro de esta esfera en particular, el trauma que se produce en relación a esto es único, ¿ya? Y así como lo decía yo al inicio, Intevi lo relaciona con un balazo, ¿cierto?, en nuestra cabeza, o sea, es algo que nunca se va a poder reestructurar, ni va a cicatrizar, ni va a volver a su naturalidad como era antes de la comisión de la agresión. Si bien nos permite explicar instancias de trauma en las personas, ya tiene una diferencia muy particular porque se diferencia de otros tipos de trauma que puede atravesar la infancia, por ejemplo, la separación de los progenitores, el duelo de algún familiar o de algún amigo, de algún conocido, de algún docente, eventos que sean muy traumáticos también para la infancia, pero esto tiene características especiales por la relación asimétrica que se da entre la víctima y el victimario. Estas dinámicas entonces van a alterar la orientación emocional y cognitiva de la infancia, ¿cierto? De cómo es la representación de ellos en el mundo y también crean una distorsión desde el autoconcepto de los mismos niños, niñas, adolescentes de cómo es el mundo, ¿cierto? O sea, soy una persona a la que pueden agredir porque me pasó, no soy una buena persona porque me pasó esto, ¿ven? Y ahí está muy conectado con las conductas autolíticas o las propias autolesiones que se puedan desarrollar en la infancia y en la adolescencia, y también son personas que terminan con una capacidad afectiva muy disminuida también, ¿ya? Y esta dinámica permite, si no hay una buena intervención, un apoyo terapéutico, que finalmente puedan permitir relacionarse con personas en esa misma dinámica, ¿ya? Entonces, a veces súper natural validar la violencia, porque ya fue víctima de violencia, y cuando establecemos relaciones con pareja, permitimos y perpetuamos, ¿cierto?, estos conceptos de violencia porque ya está naturalizado en nosotros. Sin embargo, cada una de estas dinámicas traumatogénicas se asocia con un conjunto de síntomas, ¿ya? Y si bien la sintomatología, y ahí hay muchos formularios y test para asociar los síntomas en relación a un evento en particular, no todos los síntomas, ¿cierto?, son iguales para los mismos eventos y no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante un mismo evento traumático, ¿ya? Así que es una situación muy compleja de decir hoy día, esta sintomatología que tiene esta víctima tiene estrecha relación con esto que ha pasado en la infancia por una trayectoria vital, familiar o por un hecho en particular, como puede ser una agresión sexual. Así que, entendiendo que este es un modelo, a mi juicio, un poco complejo, ¿cierto? Acá Finkelhor, por añadidura, se junta con Brown y sistematizan esto en palabras muy simples con esta imagen, estos 4 momentos, ¿cierto? Hay una sexualización traumática, ¿ya? No es un evento que la víctima deseó, ¿cierto? Sino es algo a lo que fue llevada, ¿cierto? No fue un proceso voluntario. Existe un proceso de traición también, sobre todo cuando hay vínculos familiares, ¿ya? Y también la traición está desde no le digas a nadie, porque si tú hablas, cuentas, develas, va a pasar esto otro. Entonces la víctima también se siente engatusada, ¿cierto? En la misma tercera etapa ante una indefensión. Por lo tanto, cuesta mucho también que exista la develación, ¿ya? Por eso la develación es muy tardía, de muchos años incluso, para sindicarse, posicionarse como víctima, asumir que esto pasó, ¿cierto? Y contárselo a alguien para finalmente que se interrumpa esta dinámica de violencia. Y en el nivel, o sea, en la patita número 4, ¿cierto? Lo mismo que significa la propia estigmatización de posicionarse como víctima y decir, fui agredido sexualmente, soy una persona que está en un proceso terapéutico, soy un niño, niña, adolescente que hoy día está en un PRM porque fue víctima, por ejemplo, de una agresión sexual.
Así que es un modelo bastante interesante y bastante utilizado en los programas que tienen intervención en esta línea de violencia sexual infantil. En tercer orden tenemos, yo creo que quizás el más conocido, no sé si porque es chileno o porque es como un autor que es uno a uno en relación a competencias parentales y a violencia sexual, los procesos abusivos intrafamiliares, ya, de Barudi. Barudi es un psiquiatra infantil y es chileno, y si bien él dio inicio como a su investigación desde el ámbito de las competencias parentales, luego migró un poco al tema del abuso sexual infantil. Entonces, Barudi propone 5 fases para entender este proceso de abuso, y aquí él hace referencia, no sé si se especializó, pero lo más importante de este modelo es que nos permite explicar el abuso intrafamiliar, ¿ya? Porque los otros autores hablan de dinámicas, de personas, pero aquí Barudi se interesa por lo que pasa a nivel consanguíneo, ¿ya? O si no es familiar directo, es político, ¿cierto? Cómo está la relación entre víctima y victimario por este vínculo que los une. Entonces él propone en una primera, bueno, propone 2 etapas básicamente, ¿ya? Lo que están las flechitas rojas acá abajo. Una etapa donde el sistema tiende al equilibrio, a ocultarlo, con todas estas 3 fases iniciales, para luego pasar a la otra etapa, que es la crisis familiar, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, donde tenemos la fase 1, 2 y 3, nos indica en la fase 1 que existe una seducción. Evidentemente, quizás cuando uno piensa en seducción y piensa como adulto, es algo recíproco, ¿ya? Pero tenemos que entender que desde la mirada de violencia sexual infantil, una víctima no está en posición de desplegar sus competencias de seducción, ¿cierto? Para interactuar con otro, sobre todo en una dinámica abusiva y donde hay asimetría en la relación. Por ejemplo, un escolar con un docente, un cuidador en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Abuelo, mamá, papá, tío, con una persona que debe ser cuidada, ¿cierto? O sea, ¿quién es finalmente quien pone las reglas, las normas, los límites? Es el mismo que está agrediendo. Entonces, ese proceso de seducción tiene que ver desde la persona que comete el delito finalmente. En la fase 2 vemos al abuso propiamente tal, ¿ya? Que es como, él lo describe como una fase previa a la propia interacción abusiva, con todo esto que nosotros podemos ver en los relatos de la infancia, de me llevaba a pasear, me regalaba dulces, me llevaba, por ejemplo, me pedía que fuera a su casa y me mostraba sus perritos, sus gatitos, iba a ver tele con él porque él tenía Netflix, o tenía YouTube, o tenía Play, ya, esa fase de interacción, ya, o sea, esa fase como inicial, para finalmente, en la fase 2, se produzca la interacción propiamente tal, la interacción abusiva. Luego que se produce la interacción abusiva, pasa a la tercera etapa, que es la del secreto, ya, cuando empieza todo esto de, al igual como lo decía Finkelhor, desde lo traumatogénico, si le comentas a alguien, a mí me va a pasar esto, si le comentas a tu mamá, a tu papá, ellos te van a dejar de querer o te van a llevar a un hogar, nadie te va a creer, le vas a hacer mucho daño a tu mamá, a tu papá por lo que le estás contando, ¿ya? Y toda esa fase de cómo se instala finalmente el secreto para que el victimario mantenga esta relación de asimetría, ¿cierto? Tratando de que lo que ocurrió, lo que hizo, no salga y no se externalice, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ello pasa, se da esta crisis familiar, ¿ya? Entonces se inicia con esta etapa 4, que es la divulgación. Y acá Barudi nos abre, yo siento que nos abre los ojos para hablar de la divulgación, porque nos lleva a entender también que esto puede ser muy lento en el tiempo, ¿ya? Y con mucha distancia entre un evento y otro. Y podemos ahí rescatar, por ejemplo, no quiero ir a la casa de tal persona, ¿ya? Y uno suele tomarlo así como, pero ¿por qué? Si no pasa nada, si es bueno, si es tu tío, si es tu primo. Entonces, esas alertas nosotros tenemos que tomarlas, ¿ya? Porque es parte de este proceso de divulgación.
Puede en algunas instancias que sea algo antojadizo, que definitivamente sea algo anímico para que la víctima no quiera vincularse con esta otra persona, pero es deber como nosotros de adultos, ¿cierto? De cuidar, de enterarnos por qué no existe este interés, ¿cierto? De vincularse con esta persona que antes sí lo existía. Para finalmente pasar a la divulgación propiamente tal, ¿cierto? De indicar nombre, tiempo, veces, frecuencia, ¿cierto? Y los propios actos que se cometieron. Ahí en la fase de divulgación, Barudi habla sobre los tipos de madres, ya entendiendo que él cuando empieza a teorizar respecto a esto, el abuso, las agresiones sexuales venían básicamente o venían en mayor medida de varones, ¿cierto?, hacia la infancia. Entonces Barudi habla sobre los tipos de madres, las madres tipo A, tipo B, y tipo C, que tiene que ver básicamente con cómo reacciona ante la develación, ante la divulgación, este cuidador, esta madre, ¿ya? Y ahí tenemos madres que se alertan inmediatamente, acogen el relato y ponen una denuncia, llevan al servicio de urgencia, o la otra cara de la moneda donde vemos cuidadores que no validan el relato, ¿ya? Que no hacen nada, no hay denuncia, minimizan o creen que esto es una fantasía, una mentira. Y una tercera que tiene que ver con un cuidador que ayuda a perpetrar el delito, ¿ya? Y ahí quiero que se nos venga a la mente, por ejemplo, el caso de la mamá de Ámbar, ¿ya? Entonces ahí está como esta tipología de madres, que también nos permite entender mucho por qué pasa esa situación, por qué ese adulto que está llamado a cuidar no cuida. Vemos los videos del Rudy Garrido. ¿Por qué toma esta actitud de creer, de denunciar? ¿Por qué no quiere creerlo? ¿Por qué quiere negarlo? Y finalmente, ¿por qué entra este otro cuidador en esta dinámica abusiva también y colabora, ¿ya? Facilita a la víctima, convirtiéndose muchas veces en cómplice por omisión o por facilitación, ¿cierto? Por, ¿cómo se dice? Como por llevar a la víctima a determinado lugar o hacer caso omiso, salir del domicilio, etcétera. Y finalmente, en la etapa quinta, él propone la etapa de retractación o represión, ¿ya? Y esto es muy, muy importante y nos permite entender lo que tiene que ver con el trauma, ¿cierto? Y el modelo traumatogénico, entendiendo que esta fase, si bien es la última, no significa que es una fase que está ausente, es una fase que es altamente probable que esté presente. De hecho, Barudi lo teoriza entendiendo que esto debería pasar. O sea, es altamente probable que yo, como niño, niña, adolescente, en algún minuto que dije, me agredieron, después, a la vuelta de un tiempo, pueda decir, no, era mentira, ¿cierto? Mentí, dije esto porque me dijeron que lo dijera, ¿ya? Porque precisamente existe una persecución, una represión, el victimario vuelve a atacar, ¿cierto? Trata de instalar nuevamente el secreto. Pueden ocurrir, la verdad, bastantes cosas al respecto, por ejemplo, que agreda a un cuidador para que se materialice este miedo y la víctima diga, es verdad, pueden pasar cosas complejas si yo hablo, entonces prefiero callarme, prefiero decir que mentí para que no le sigan haciendo lo que le puede pasar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿cierto? O porque estoy cansada, cansado de que salgo del colegio y lo veo, me sigue, me persigue, me acosa. Así que entender esta fase como una fase altamente probable que ocurra a una víctima es la mayor razón por la que se caen muchas veces los juicios. ¿Ya? Muchas veces la defensa indica que hace estos peritajes, ¿cierto? De si es creíble o no es creíble, si mintió, si no mintió, pero nosotros desde la otra mirada, si nos adscribimos a este modelo y describimos cómo la dinámica del delito finalmente se desarrolla en relación a esta teoría que tiene Barudi, podemos indicarle a la judicatura, ¿cierto? Y nosotros también desde un proceso interventivo, si estamos por ejemplo, en un PRM, podemos entender por qué pasa la retractación, ¿ya? No como algo aislado. No significa que porque hoy día lo niego, no pasó. Lo más probable es que esté pasando algo para que yo finalmente diga, no,
Ya no quiero seguir manteniendo lo que dije porque las consecuencias están siendo muy altas, ¿ya? Así que esta fase, por lo menos en el tema pericial, a mí me hace demasiado sentido y siento que es muy contributivo, muy aportativo a la investigación propiamente tal, ¿ya? Y finalmente, modelo número 4, la teoría del hechizo, como su nombre social, el nombre del modelo. Y esto es de los autores Perrone y Nanini. Y Reinaldo Perrone es un psiquiatra argentino y Martina Nanini es una educadora argentina, ya que como a la par con Barudi y también con D'Artagnan, empezaron a teorizar al respecto. Entonces acá ellos, muy ligado también al tema de Barudi, hacen etapas específicas y hablan sobre qué ocurre en cada momento de acuerdo al modelo de ellos. Y el principal aporte de Perrone y Nanini es instalar este concepto del hechizo, ¿ya? Donde tiene que ver con que hay literal, hay un hechizo, ¿cierto? Desde el victimario hacia la víctima, donde la víctima pierde su capacidad, ¿ya? De poder hablar, de poder sentir, de poder confiar en el resto, ¿ya? Se siente muchas veces atraído, vulnerado, atrapado, ¿cierto? Por el victimario para no poder salir de esto y no poder hablar y develar y no pasar a las siguientes etapas. Entonces, ellos nos proponen estas 3 etapas, que es la efracción, la captación y la programación, ¿ya? Que tiene que ver con la fase inicial, ¿cierto? Que es como la fase de la seducción, como lo proponía Barudi al inicio. Después está en la parte de la captación, está propiamente tal la teoría del hechizo, el hechizo que se da. Y esto pasa al último nivel, ¿cierto? Que es la programación, donde literal, así como un ingeniero, un informático, el victimario programa a su víctima para decir ciertas respuestas, tener ciertas conductas, ¿cierto? Para que finalmente el secreto no se revele, ¿ya? Y se mantenga esta dinámica de una persona con poder, ¿ya? Como el hechicero, con una persona que está vulnerada, ¿cierto? Que está hechizada y no tiene la capacidad de hablar o tener su propia voluntad y verbalizar, ¿cierto? Lo que está pasando. Así que eso por ahí con estos argentinos. Y finalmente, el quinto modelo lo conocemos como el síndrome de acomodación, precisamente porque el autor inserta este concepto, así como lo inserta Perrone, el del hechizo, Barudi, el de el tipo de madres, la retractación. Ronald Sudmith, que es un psiquiatra estadounidense, inserta este concepto del síndrome de acomodación. Entonces, él nos indica que si bien hay situaciones traumáticas, como lo veíamos al inicio, que pueden ser de múltiples orígenes, existen 2 en particular, ¿cierto? Que es la diferencia acá en amarillo, que son los propios abusos sexuales infantiles, que puede ser un evento unívoco, o puede ser que exista un síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, ¿ya? Entonces, desde el delito propiamente tal, de la violencia sexual infantil por el lado izquierdo, nos propone que hay 5 etapas, que si se dan cuenta son muy parecidas a las de Barudi. Se instala un secreto, ¿cierto? Luego pasamos a una desprotección o indefensión de la víctima propiamente tal y una tercera donde hay un atrapamiento, ¿ya? Y una adaptación de la víctima hacia el victimario. Ya estas 3 etapas serían muy parecidas a las de Barudi en relación a donde se mantiene el equilibrio oculto, ya a la fase 1, 2 y 3. Y en la etapa de crisis familiar, que serían las 3 y 4 de Barudi, Sudmith nos indica que él teoriza que se produce un síndrome de acomodación, ¿ya? Donde podemos evidenciar un develamiento tardío, ¿ya? Y esto nos permite entender a nosotros por qué entonces las víctimas develan con tanta diferencia, ¿cierto? Desde la comisión del delito hasta la propia develación, que es precisamente por el síndrome de acomodación, o sea, es mucho mejor ser víctima porque mantengo el orden muy sistémico, ¿cierto? De lo que está pasando en mi familia, ¿ya? Por ejemplo, no, si fuese un abuso intrafamiliar,
el progenitor sigue en el domicilio, sigue manteniendo la familia, se sigue satisfaciendo las necesidades básicas porque la persona sigue manteniendo el hogar con dinero. Entonces, si el victimario se va de este núcleo familiar, podemos ver a un cuidador que queda desprovisto de dinero, no hay cómo alimentarse, ¿cierto? No hay cómo pagar deudas. Entonces, ante eso, lo mejor es ser esta víctima callada, ¿cierto? Que no revela, que no pide ayuda. Por eso existe un develamiento tardío, ¿ya? Porque la víctima se acomoda a esta naturalidad de violencia, ¿cierto? Y prefiere no hablar. Y como quinta fase, al igual como lo plantea Barudi, inserta el concepto de retractación, ¿ya? Diciendo que una persona que ya está acomodada a esta dinámica, lo más probable es que diga, no, esto es mentira, esto no pasó, esto lo inventé, esto me dijeron que lo dijera, pero no es algo que yo viví, ¿ya? Entonces aquí nuevamente desde otra mirada, con otro autor, podemos decir por qué las personas, por qué la víctima finalmente se retracta, ¿ya? No es algo antojadizo, no es porque sea mentirosa, mentiroso, no es porque tiene ideas fantasiosas, no es porque lo soñó, ya, no es porque le conviene, sino que es una dinámica que pasa exclusivamente a las personas que han sido víctimas de violencia sexual, ya, y consideremos si estamos todavía en un ciclo vital, que es la infancia. Los recursos emocionales, verbales, psíquicos son mucho menores a una persona que ya es adulta, que está un poco más formada, ¿cierto? Que tiene un poco más de bagaje, ¿cierto? En las relaciones sociales e interpersonales. Así que nuevamente aquí podemos, desde la teoría, ¿cierto? Aterrizar desde el relato, desde cómo se da la agresión, cómo se da la dinámica de por qué pasa esto, ¿ya? Así que dicho esto, estos son los 5 modelos para entender la fenomenología de las agresiones sexuales. Y yo quería acá insertar y hablar un poco más de la práctica, ¿ya? Porque en algún minuto ¿cómo se dice? Me gané el apodo de Doña Instrumento, entonces yo siempre trato de, entre comillas, medir, ¿ya? Pero tratar de utilizar un recurso que sea tangible. Entonces acá les dejo estos indicadores de situación de riesgo de la infancia que tienen que ver con el maltrato, ¿ya? Violencia psicológica y física y además también sexual. Esto es de García y Muñoz del año 2018 y ya está en la segunda edición. Ellos plantean, ellas me parece, 4, si no me equivoco, 4 esferas, ¿ya? Tenemos acá desde el ámbito escolar, cosas que podrían estar pasando, ya que si nosotros no estamos muy relacionados con este tema de la conducta que puede desplegar la infancia después de haber sido víctimas de alguna violencia sexual, esto nos puede abrir los ojos de cómo podemos estructurar una entrevista, qué cosas podemos indagar, conocer, con qué conectarnos y como especie de checklist, acá en los circulitos que están por el lado derecho es está presente, no está presente y alguna observación, ¿ya? Entonces podemos ver desde la esfera educacional cómo va el rendimiento, ya si hay cambios muy bruscos, claro, antes era un alumno quizá, no sé si estrella, pero promedio, y hoy día resulta que casi está repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, que hayan antecedentes de repitencia escolar en la trayectoria vital de esta víctima, ausentismo escolar, que esté llegando fuera del horario, que se fugue, que no quiera permanecer en el colegio, y todas estas cositas que tienen que ver con la esfera educacional, que no me las voy a poner a leer todas porque son 13. Por el lado del ámbito social, tenemos 21 checklists, ¿ya? Que nos pueden orientar, por ejemplo, si es un niño o niña adolescente que manifiesta rechazo por los adultos, a lo mejor está presentando conductas de calle, estas que es una situación que se está presentando mucho en la adolescencia, que son las autolesiones. Por ejemplo, convertirse en víctima de bullying o en agresor de bullying, presentar conductas predelictivas ya relacionadas a la comisión de delito. Así que también son esos otros factores, ¿cierto? Estos 21 que los podemos englobar en la esfera de lo social. Después, desde el área de la familia, donde nosotros deberíamos ser más expertos, los trabajadores sociales, ¿cierto? Tenemos estos 12 ítems que nos pueden alertar también de qué puede estar pasando conductualmente al interior de esta familia. Evidentemente que haya medidas cautelares, órdenes de alejamiento, que existan medidas de protección,
padres que no colaboren con el proceso de diagnóstico, ya que no nos comenten, que nos digan que está todo súper bien, que acá no pasa nada, cuidadores que tengan consumo de alcohol y drogas, que exista violencia intrafamiliar, familias que estén desconectadas de los dispositivos, ¿cierto? Que estén aisladas de las redes sociales, de apoyo, de programas, que estén en desconocimiento de los beneficios que pueden optar. Y eso, ya. Y por otro lado, acá tenemos la guía de evaluación pericial para el daño específicamente en temas de delitos sexuales, y este es un documento interinstitucional que está desarrollado por el Ministerio Público del año 2010, y específicamente en su capítulo 3 nos habla de una evaluación pericial social específica del daño en relación a los delitos sexuales, ¿ya? Si no me equivoco, en el capítulo 4 está el de evaluación psicológica, ¿ya? Así que si queremos aproximarnos también a esta dinámica, quizás si no estamos desde el ámbito pericial, pero si hacemos el diagnóstico, por ejemplo, desde un programa de reparación y maltrato, o si queremos escalar un poco más en esto, en el tema de la probabilidad de que exista, podemos, ¿cierto?, leer estos conceptos, entender cómo se evalúa socialmente el daño, cómo se evalúa la violencia, ¿cierto? Y acá hay una propuesta metodológica específica del Ministerio Público de qué hacer, qué pasa en la fase 1, qué pasa en la fase 2, qué pasa en la fase 3. Así que muchas veces nosotros decimos, no, no hay material, no sé de a dónde abordarlo, qué modelo uso, y acá de manera muy sucinta en una hora, si ustedes se dan cuenta, hay 5 autores, bueno, hay más autores, ¿cierto? Pero estos que están súper potentes en esta área, de hecho son como los que uno siempre aprende cuando se acerca a esta dinámica. Así que hay teorías, hay modelos, hay cómo describir las dinámicas que pasan al interior de la familia, por qué existe la retractación, y finalmente, de manera más técnica, ¿cierto? Podemos utilizar esta guía de valoración del Ministerio Público, y ya también podemos utilizar este checklist de García y Muñoz. Así que eso, siempre siento que desde el área social quedamos más cortos, porque desde la psicología o desde la medicina hay muchos más insumos, ¿ya? Pero aquí tenemos material. Incluso hay otras cosas más. De hecho, Intevi tiene dentro de sus libros algunas otras cositas que también nos pueden servir. Así que esto, muchas, muchas gracias. Gracias a Carol por la presentación. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, que levante la mano. Francisca Díaz. Hola, buenas. Hola. Este tema, hola, soy profesora, y me toca como ver bastante el tema de vulneración de derechos en este tema a los menores de edad, y quisiera ver si es que me podría responder un 2 por 1, por decirlo así. Este material, ¿dónde lo puedo encontrar? Y dos, ¿qué fuente de apoyo puedo obtener yo como docente para apoyar a los alumnos, debido a que igual el proceso judicial es bastante lento? Entonces, a veces siento como que en la espera el niño como que queda bastante en el aire, por decirlo así, en medio de procesos como súper engorrosos, dentro de estos mismos ambientes de vulnerabilidad. Entonces quisiera saber eso. Ya, en la primera pregunta, ¿del material te refieres a la presentación o a de lo que yo hablé en la presentación? Lo que habló en la presentación sobre los autores que nombró. Bueno, yo considero que hay harto material en la web. Ahora que tú tienes conocimiento de cómo se llama el modelo y quién es el autor, es mucho más fácil googlearlo, y hay harto paper al respecto. De hecho, Intevi, como yo lo mostré ahí en la diapo, ahí están las carátulas de los libros, ¿cierto? Barubi también tiene sus libros, hartos libros en relación al tema de competencias parentales y de violencia sexual. Y bueno, y acá la verdad es como
algunos libros son de autores, o bueno, algunas teorías son de autores anglosajones. No tenemos algunos libros traducidos propiamente tal al español como para consultarlo así de base, pero sí hay harto paper y la idea es, ¿cierto?, buscarlo en las fuentes académicas, ¿cierto? En ese cielo, en el Realtec, donde es más fácil, ¿cierto?, poder hacer análisis de estos estudios y de estos modelos. Así que por ahí ya con las diapositivas, con los nombres de los modelos y los autores, es mucho más fácil llegar a la información. De hecho, antes de conectarme, yo ya mandé a Dipa la presentación para que, no sé si se descarga o la envían, pero ya está disponible, así que todo lo que ustedes vieron va a estar como material de apoyo diapositiva. Y respecto a tu segunda pregunta, bueno, acá sí o sí hay que insertar, hay que ponerse a hablar de la 21.057, la ley de entrevista videograbada. Si bien el proceso judicial no está, o el proceso penal judicial, no está al mismo tiempo de lo que nosotros esperáramos, quisiéramos con el proceso de reparación e intervención, es como funciona nuestro sistema de legislación, ¿cierto? Entonces, cuando existe una denuncia y tiene que ver sobre todo con tema de violencia sexual, sí o sí hay una entrevista videograbada para esa víctima. ¿Qué significa esto? Que hay personal que está altamente capacitado, calificado, y son personas en específico que son los que van a sostener esta entrevista y van a tratar de hacer en una entrevista única obtener el mayor relato para que sea como el testimonio, la única vez que la víctima indique qué es lo que pasó en aquel momento de lo que se está develando, ¿cierto? Si fue un momento unívoco o fueron episodios que se cronificaron en el tiempo. Así que ahí sí o sí la primera acción que se tiene es la entrevista videograbada. Evidentemente, como estamos ante un menor de 18 años, entra al tiro el juez de familia, ¿cierto? Quien indica una medida de protección al respecto, y esto significa una investigación, ¿cierto? De los factores de riesgo, los factores protectores que pueda tener el niño adolescente y la familia, para que finalmente el juez de familia decida a qué tipo de programa, a qué proceso interventivo va a ser vinculado a la víctima. Y en atención al tipo de delito, evidentemente, esto es para un programa de reparación y maltrato, ¿ya? Así que los procesos de acompañamiento y terapéutico por lo general suelen durar un año y casi siempre se extienden los programas. Las instituciones piden acompañar 6 meses más a la familia y tenemos intervenciones de un año y medio, ¿ya? Así que es la oferta que el Servicio de Protección entrega en el caso de la violencia sexual hacia la infancia. Evidentemente tiene que estar todo coordinado, ¿cierto? Ahí también yo me imagino que como docente, sobre todo si eres profe jefe, muchas veces nosotros nos hacemos valer de cómo es esta víctima en el aula, ¿cierto? Para hacer precisamente este antes y después, cómo era conductualmente, cómo iban sus notas, cómo eran sus amigos, cómo es su relación social hoy día con el colegio, para hacer este antes y después y ver qué tanto es el daño que se produjo en la vida de esta víctima. Así que ahí hay una conexión directa sí o sí con los establecimientos educacionales, y me da mucho agrado que seas profe ya, porque significa que estás muy sensibilizada con el tema y a lo mejor tienes has tenido o tienes muchos alumnos que les ha pasado alguna situación de esto. Así que te animo a seguir estudiando y conociendo, porque la única forma de poder apoyar a tus alumnos es que tú misma también tengas conocimiento al respecto, sobre todo con la primera acogida, ¿ya? Porque si alguno de tus alumnos te devela, tú ya sabes cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Lo primero, ¿cierto?, es acoger el relato, no negarlo, no invisibilizarlo, no cuestionarlo, ¿cierto? Y apenas terminaste de escuchar, comunicarlo y denunciarlo, ¿ya? A la Fiscalía, al Ministerio Público, a Carabineros, a la PDI, porque es constitutivo de delito, ¿cierto? No hacer la denuncia cuando uno toma conocimiento del delito. Muchas Eso, gracias. dale. Jacqueline Órdenes. Hola, buenas noches ya, desde Arica. Hola. Me presento, mi nombre es Jacqueline Órdenes, soy la directora de la Red de Protección Iberoamericana por la Infancia. Trabajo con más de 20 países en temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Tengo tantas preguntas pero voy a hacer poquitas.
tengo muchas dudas. La verdad es que llevo más de 20 años en esto. No soy una experta, simplemente me acerqué y entré en todo esto por el homicidio de una sobrina de 9 años que ocurrió aquí en Arica, y a raíz de eso me fui metiendo más. Bueno, lo primero que iba a consultar, muchas veces nosotros hablamos de las videograbaciones, que la ley no me preguntes más. Me he dado cuenta muchas veces que esto sigue pasando y el sistema dental en sí sigue vulnerizando los derechos de los niños, porque no solamente se pregunta una vez, siguen insistiendo en querer recabar más información, cosa que está bien, pero a su vez va vulnerizando todos los derechos de ellos, al menos cuando son niños. Hace poco quedó libre un tipo, quedó absuelto de todo cargo. Demoró 2 años el caso, una niñita de 3 años que fue abusada. Ya teniendo 5 años, él queda absuelto de todo por un abuso sexual. Pero aquí fue más que nada la declaración de la unidad de víctima y testigo, donde dijo que no le creía a la niña, no le creía para nada lo que estaba relatando la menor, porque había cambiado relato. Entonces considero que a veces muchas cosas pasan a llevar y no se manejan bien, de acuerdo a lo que dice la ley. La ley dice que hay que proteger, bueno, los derechos de los niños dice que hay que proteger a los niños de todo esto, pero muchas veces el sistema que también los vulneriza y los hace ser más retraídos. Lo digo porque he visto casos así. Lo siguiente es el tema de niños que han sido abusados, violados y que han vuelto con sus víctimas, vuelven a vivir con sus víctimas. Y no porque los padres o alguno de sus padres quiera que vuelvan a vivir con ellos, simplemente porque así lo decide un tribunal de familia. Entonces, hay tantas cosas, tantos vacíos legales en el sistema, que la verdad es que hay veces uno no sabe qué hacer. Claro, podríamos usar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero sabemos que lo correcto y el conducto regular es denunciar. Pero cuando vemos casos así, que los niños son nuevamente vulnerizados, que nuevamente tienen que recordar 1, 2, 3, he visto hasta 20 veces dar relato, que incluso hasta ellos mismos cambian todo esto porque ya no quieren más. Entonces es algo que realmente el sistema debería cambiar, y no cambiar de a poco, no cambiar de a poco, porque esto está sucediendo todos los días. Y usted como profesional en el tema, Arica cuenta con una altísima estadística de abuso sexual, y muchas veces lo ocultamos. Muchas veces lo digo porque de repente podremos ver un niño llorando al lado de la casa y no llamamos a carabineros, o no nos involucramos, o decimos no, porque es malcriado. No tenemos empatía con el otro. Entonces hay muchas cosas que nos están cuadrando en el tema del abuso sexual infantil. También las condenas están siendo... Yo creo que, mire, creo que estoy hablando mucho y muy rápido, y el tema del abuso sexual infantil, simplemente el abuso, no la violación, el abuso, está como normalizado. Creemos que esto va a cambiar, que lo hizo una vez y va a cambiar. Ay, se, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre de la persona que estaba preguntando. Bueno, de manera muy personal, yo creo que esto significa, o sea, esto tiene que ver con un cambio cultural y de creencias de nosotros, de entender que todos somos garantes de derechos de la infancia, ¿ya? Y bancarnos lo que signifique generar una medida de protección, ir a prestar una declaración porque fuimos los requirientes en la medida de protección. Y un poco lo que yo llamaba al inicio de separar lo que es el abuso sexual infantil para utilizar el concepto para todas las agresiones, para todas las violencias, ¿ya? Porque he escuchado, ¿cierto? Y yo creo que ustedes también, si están un poco involucrados en el área, dice ya, pero si la tocó nomás, o
o no le pasó nada más, entendiendo que el nada más es la penetración, ¿cierto? Entonces, si vemos que alguien que tiene el poder en la relación, ya sea porque es cuidador, porque es familiar, porque es amistad, porque es educador, porque es profesor, porque es cura, por ejemplo, los contextos que se daban los delitos en las iglesias, el trauma es mayor porque es una persona en la cual la víctima confiaba y había una relación. Entonces, no porque sea solo abuso significa que es menos malo, ya es igual de grave. Ya por eso yo reflexiono, los llamo a reflexionar y ojalá instalen en vuestro vocabulario el violencia, ya porque finalmente nadie puede tocar el cuerpo del otro sin el consentimiento mío. Entonces, cuando eso pasa, eso es violento, ya, y no es solamente abuso. Entonces, yo creo que cuando nosotros entendamos que es igual de grave el abuso que cualquiera otro de los delitos que está en el catálogo y entendamos que somos garantes de los derechos de la infancia por omisión o por no colaborar con el proceso, vamos a tener quizá más denuncias, vamos a tener más programas, vamos a tener más víctimas, va a tener que haber más recursos porque esto es como una bola de nieve, ¿cierto? Crece para todos lados a medida que va avanzando, como ya lo ha pasado con otros temas. Por ejemplo, antes no teníamos recursos estatales para intervenir a la población transgénero. Y hoy día hay programas desde el Estado, ¿cierto?, para atender a estos niñas y adolescentes. Y si bien dentro de un periodo hacia atrás hubo una explosión también de denuncia, o eso se materializa hoy día en que, por ejemplo, las ciudades tengan más cupos, más plazas para atender a más víctimas en los programas de reparación y maltrato. Así que pasa por un cambio también conceptual de nosotros y que los sistemas operen en conjunto también, ¿ya? Si bien el fiscal está encargado de investigar, de acusar, perseguir, el juez de familia está llamado a proteger, ¿cierto? Entonces ahí también a veces suele pasar que porque los sistemas no es que no estén comunicados, sino que se comunican tardíamente, como bien lo decía la colega, a veces víctimas siguen viviendo con agresores porque precisamente falta información, porque hay personas que no quieren colaborar o cuando los llaman a declarar no quieren participar. Así que ahí tenemos que entender nosotros el rol que tenemos, sobre todo si estamos en un rol institucional y tenemos antecedentes, tenemos que colaborar con ellos, ¿cierto? Porque puede depender la vida de un niño, niña, adolescente. Así que es así de crítico. Me voy con la última, Valentina Molina. Hola, buenas tardes. Hola. Principalmente mi pregunta es, ¿qué se evalúa en un perito social forense en esta temática? Bueno, depende del perito, porque eh, perito forense puede ser cualquier profesional, entonces podría ser un perito médico forense, un perito psicólogo forense, un perito trabajador social forense. Y bueno, desde lo que te podría comentar yo, el médico hace un examen sexológico, ¿cierto? Que es una especie como de acreditación del estado del cuerpo en relación al delito que se está investigando. Hoy día los psicólogos, psicólogas y psicólogos tienen menos acceso o quizás tienen nulo acceso a la víctima por el tema de la instalación de la entrevista videograbada, ¿cierto? Antes se podía peritar a la víctima, hoy día se tienen que hacer valer de la entrevista videograbada, del video, ¿cierto? De entrevistas colaterales o de antecedentes documentales, ¿cierto? Para poder proveer antecedentes si piden este peritaje o si quieren aportar desde esta línea en el peritaje. Y a mi juicio, desde el trabajo social, considero que a nosotros como profesionales se nos abre una puerta por este mismo no acceso a la víctima, los valores, los factores contextuales que ocurren en relación a la víctima pueden aportar mucho a la investigación, ¿ya? Entendiendo, pudiendo hacer este antes y después de la víctima, hablando de daño social, ¿ya? Nosotros somos expertos en trabajar en red, entonces podemos tomar relato del profe jefe, de cómo era conductualmente ese alumno, podemos entrevistarnos con algún programa que estaba inserto para saber también cómo era el antes y el después, podemos hacer una trayectoria en el tiempo acerca de algunos hechos. Por ejemplo, a veces las víctimas dicen, pueden relatar en la entrevista, por ejemplo, recuerdo que era Navidad
y se me acercó y me tocó, ¿ya? Y esa Navidad recibí una bicicleta de regalo, ¿ya? Entonces hay que contextualizar ese hecho a través de una entrevista familiar, en qué Navidad este niño, niña, adolescente recibió esa bicicleta para ponerle una fecha, quizás no específica, ¿cierto? No el 24 de diciembre, pero sí este hecho que la víctima relata pudo haber ocurrido en la Navidad del año 2000, ¿ya? Que fue el momento en que la víctima recibió de regalo una bicicleta. ¿Ya? Entonces, esas cositas en el tiempo, como darle un orden a los hechos, nos permiten entender, ¿cierto? Y aportar más desde la investigación social propiamente tal. Así también, por ejemplo, me acuerdo en un caso que había un relato que decía, eh, había un hoyo en la muralla y yo sabía que él me miraba por el hoyo. Entonces, cuando yo me constituí en el domicilio, para mí era muy importante ver cuál era el hoyo en la que había en la muralla para saber cómo el victimario veía a la víctima y qué podía ver, ¿cierto? Si veía la cocina, si veía la pieza, etcétera. Entonces, todas estas cositas se pueden contextualizar en un peritaje forense, dependiendo de la disciplina del perito. Eso, espero haber respondido un poco tu consulta. Básicamente, esos son como los peritajes más necesarios en este tema. También puede ser uno psiquiátrico, ¿cierto? Así que eso, por ahí sería el peritaje forense. Muchas gracias. Ok, gracias a quienes pudieron hacer sus consultas y gracias a Carol Betis por su presentación y al resto por su participación el día de hoy.